Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A principios del 1800, los campesinos eran la principal fuerza laboral chilena. Ya avanzando en el siglo, empezó a surgir un proletariado urbano e industrial, especialmente en la minería del norte. El punto de inflexión llegó en la década de 1880 con las primeras huelgas organizadas, entre las que se destaca la lamentable masacre de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907, donde murieron cientos de trabajadores. En este periodo nacieron las primeras mutuales y mancomunales obreras, la Federación Obrera de Chile y el Partido Obrero Socialista. Un hito fundamental ocurre en 1924, cuando se promulgan una serie de leyes que más tarde se transformarían en el primer Código del Trabajo. Esta nueva legislación laboral consideraba aspectos como la legalización de los sindicatos, el contrato individual de trabajo, la previsión social y la protección frente a accidentes y enfermedades profesionales. Durante los gobiernos del Frente Popular se fortaleció la organización sindical con la creación de la Central de Trabajadores de Chile, más tarde reemplazada por la CUT. El gobierno de Salvador Allende representó el apogeo político del movimiento obrero, pero más tarde la dictadura prohibió sindicatos e impuso el plan laboral. Con el retorno a la democracia en 1990, el movimiento sindical chileno inició una lenta recuperación, destacando la reforma laboral del 2016 y luego el estallido social en 2019. A puertas de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, vamos a recorrer su historia. Nos acompañan en este episodio los historiadores Jorge Rojas y Gorka Villar, autores de Trabajadores, su presencia en la historia de Chile. Bienvenidos Jorge, Gorka, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional para conversar de esta fecha que nos convoca ya, porque se viene el 1 de mayo y es un día, para mí, siento que nos apela a todos, así que felices de tenerlos aquí para conversar de esta larga historia que ustedes abordan, prácticamente 200 años de la historia de los trabajadores en este libro que acaba de lanzarse. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Cuéntenos, ¿cómo se dieron a esta tremenda tarea de escribir este libro, como yo les compartía, que aborda desde 1800 hasta el 2019? Ha pasado, pero gran cantidad de agua bajo el puente. Jorge hace muchos años ya trabaja historia del trabajo. Y yo trabajé con Jorge en la maestría en historia también, y hice una tesis sobre historiadores marxistas y su interpretación sobre sus visiones de la historia. Entonces ahí comenzamos a trabajar, primero yo desde una perspectiva intelectual y Jorge ya acompañando con su área de investigación. Y comenzamos a trabajar en un núcleo Milenio Investigación del Trabajo y escribimos un artículo sobre en una revista como, no sé cómo decirlo, como famosa en Hispanic American Historical Review, sobre trabajadores, pero después dijimos, bueno, tenemos también que abrir esto también al público general, y eso también conlleva ciertos desafíos, ¿no? Que es cambiar también el lenguaje para que otras personas puedan acceder al conocimiento, porque el libro se propone también cubrir un vacío, ¿no? O sea, ofrecer una síntesis accesible y actualizada sobre el devenir del mundo del trabajo en Chile, más allá de los márgenes académicos, ¿no? Y al mismo tiempo una herramienta para reflexión crítica e invitación a considerar el papel del trabajo en la construcción de nuestras sociedades. A diferencia de las visiones tradicionales sobre el mundo del trabajo, centrada exclusivamente como en el mundo, en el obrero industrial, este libro también propone una perspectiva más amplia, ¿no? Incorpora figuras como la profesora, el artesano, vendedores ambulantes, jubilados ferroviarios, porque todos ellos, más allá de su ocupación, comparten la condición de trabajadores y trabajadores, entendidos como una especie de experiencia social y también histórica y cultural. Los trabajadores y los trabajadores no son meros sujetos pasivos en la historia, también son actores centrales en su propio proceso de formación y lucha también, ¿no? ¿Por qué hasta el 2019? ¿Es porque de ahí empieza la pandemia o por un marco de investigación histórica? Porque creo yo que después ya de la pandemia cambia otra vez este mundo del trabajo.
Complicado justificar por qué el 2019, digamos. Había que cortar en algún momento, la verdad, digamos, y es bien difícil, ya fue difícil incluir el 2019, porque hay todo un debate todavía abierto, ¿no? Entonces agregar las consecuencias del 2019 era aún más cuesta arriba, digamos. 2019 en adelante ya da para escribir otro libro. Exactamente. Yéndonos al 1800, que es donde parte su libro, la mayoría de la población en Chile era rural, eran campesinos, no sé si para entonces ya eran considerados trabajadores o no. ¿Qué entendemos para partir el libro como trabajadores? Sí, en esa época yo diría que sería un poquito exagerado atribuir una cierta conceptualización amplia, digamos, que incluyera todas estas categorías, digamos. Eso más bien fue una decisión nuestra, incluir desde los trabajadores ocasionales, digamos, los gañanes, los trabajadores más, en la escala social más abajo, digamos, hasta los artesanos y aquellos grupos que estaban un poco más integrados dentro de la sociedad de la época. Fue nuestra decisión incluirlos a todos. eh, la- los, los- los mecanismos de exclusión ya funcionaban en esa época, digamos. Entonces todo nos hace pensar que no había una identidad transversal, ¿no? Y por lo tanto el libro fuerza un poco el integrar todos esos mundos o submundos, vamos, en un solo texto para construir una narración coherente, digamos, y no volver a excluirlos y dejarlos al margen, ¿no? Y lo que nos interesa en el transcurso del libro también es ir mostrando las diferentes condiciones en que su trabajo se produjo, digamos, las diferencias que la misma legislación incorporó a esos mundos diferenciados. Por ejemplo, hasta hoy sobrevive una diferenciación entre empleados y obreros, entre el trabajador de oficina, digamos, de cuello y corbata, y el trabajador industrial, digamos. Y eso al parecer ya existía, digamos, a comienzos del siglo XX y lo reforzó la legislación social, que construyó como normativas diferenciadas para ambos grupos y las distintas sensibilidades que coexistieron, ¿no? Porque la politización, por ejemplo, de la que hablaba Gorka, no se produjo en un mismo sentido. No todos los trabajadores, como a veces la historiografía tiende a enfatizar, digamos, se politizó hacia la izquierda, digamos. También hubo grupos que, por ejemplo, católicos, digamos, que fueron más reacios, digamos, no sé, al lenguaje marxista, e incluso los trabajadores que eran simpatizantes de ideas más bien conservadoras, digamos. Entonces, todo eso tratamos de que no se confundiera una historia de los trabajadores con una historia de la izquierda. Ahora, ustedes como para organizar esta historia lo dividen, por ejemplo, los trabajadores antes del capitalismo. Ahí se hace un quiebre muy importante. ¿Cómo podemos entenderlo de esta manera? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que decía Gorka, que tratamos de jugar con dos modelos interpretativos. Uno es el que privilegia como el protagonismo, la acción de los trabajadores, y por otro lado están como las condicionantes un poco más estructurales, digamos. Tampoco nos remontamos a la época de la conquista, porque habría sido demasiado pretencioso, sino que fines del periodo colonial y comienzo del periodo republicano, eh, donde no hay como estructuras capitalistas, ¿no? Aun cuando sí hay un capitalismo en Europa, pero acá no llega, digamos, como a una experiencia que transforme la actividad laboral, ¿no? Una vez instaurado el nuevo orden republicano, en la década de 1830, por ejemplo, es los efectos de la misma modernización, ¿no? La apertura comercial, el contacto con Estados Unidos y Europa, la difusión del liberalismo, la transformación, la apertura a nuevos mercados. Eso también transforma las formas de producción, los modelos de producción y la transformación de los hábitos de los trabajadores también. Las disputas con la clase gobernante, etcétera. Y también la idea de la ilustración. O sea, hay un montón de factores. Tratamos de, como bien dice Jorge, ¿no? Tratamos de jugar con el tema de la agencia de los trabajadores y las condiciones estructurales. Es un libro bien ambicioso en ese sentido. Trata de cubrir, Mucho, abarca abarca mucho, mucho. digamos. Sí, tratamos de hacerlo, como dice Gorkan, de una forma sencilla, digamos, explicar de una forma sencilla fenómenos que son muy complejos y que además están abiertos a un debate historiográfico que para nada está cerrado. Entonces también tratamos de ser bien equilibrados en ese sentido. También creo que hay un balance historiográfico que tratamos de hacer muy armónico en mostrar los principales debates,
que se dan en cada periodo, porque cada periodo tiene un debate, y esto hasta el mismo 2019. Entonces, tratar de establecer ese diálogo es bien complejo en un trabajo de largo aliento. Bueno, volvamos a ese Chile que hablábamos, que todavía no era Chile propiamente tal en el 1800, por lo que ustedes me decían, me hace pensar en esto como más del feudalismo, de los peones, no sé si era así la relación, pero para hacernos una idea y quienes nos escuchan se puedan imaginar cómo se operaba en esa época, no sé si aquí ya estaba en pleno la revolución industrial o eran ideas que de a poquito iban llegando, como de qué vivía Chile por ese entonces, porque hoy día cuesta mucho imaginar un sistema económico que no tenga trabajadores como trabajamos hoy día, donde todos somos piezas de esta máquina gigantesca, sino una vida más de trueque, si se quiere, donde hay otras prioridades, donde no sé qué tanta conciencia se tenían de los derechos de los trabajadores como hoy día los tenemos clarísimos. ¿Cómo ponernos en este contexto, imaginarnos ese Chile y quiénes trabajaban? ¿Cuál era esta fuerza mayoritaria del trabajo? Nosotros trabajamos con un concepto de trabajo amplio, distinguiendo el trabajo en su versión como más moderna, que sería el trabajo asalariado. Ese es el gran cambio que se produce, digamos, en 1850 o un poquito antes, ¿no? O sea, antes no recibían O sea, salario sueldo. como lo entendemos hoy no, digamos. Era un tipo de relación que tenía un componente económico, pero también extraeconómico, ¿no? O sea, habían, por ejemplo, en el caso del campo, habían lealtades, digamos, relaciones, digamos, personales que se relacionaban al patrón con los trabajadores, digamos, no en todos los lugares, porque también habían trabajadores ocasionales, digamos, pero donde había más continuidad en la relación, había relaciones de servicio, donde podía haber un pago en dinero, pero también había pago en derechos, digamos, derecho a tener animales, digamos, que es el típico sistema del inquilinaje, digamos, y otras variantes, porque también están los arrendatarios, digamos. Entonces, el trabajo no es que no haya existido, pero estaba sujeto a una modalidad que no es la que hoy conocemos, que está reducida casi fundamentalmente a una relación contractual, donde hay ofrecimientos de un trabajo y la retribución monetaria, digamos, de un salario. Entonces, tratamos de mostrar cómo va transitando el proceso, digamos, hacia una estructura más capitalista, ¿no? Pero con áreas, como el caso de los campesinos, que recién con la reforma agraria van a haber trastocado ese modelo tradicional, digamos, o sea, el desmantelamiento de las haciendas, recordemos, de los grandes latifundios, se produce recién en los años 60, y eso desmonta, de alguna forma, digamos, estas relaciones tradicionales que se habían dado durante mucho tiempo, que también habían experimentado cambios, no es que sean las mismas del tiempo de la colonia, pero estaban todavía impregnadas de una relación de confianza, de relación más paternal, pero que también eso se estaba, digamos, poniendo en duda, digamos, porque ya muchos campesinos activados por los mismos obreros urbanos, digamos, estaban desarrollando acciones de demandas, digamos, petitorios, digamos, fue una ruptura bien rápida después de todo, digamos, porque ya de los tiempos del Frente Popular, por ejemplo, se activan los petitorios, digamos, en las haciendas, y eso, claro, provoca todo un trastocamiento de la relación tradicional que tenían los patrones, y los patrones también se impresionan por esa distancia que empiezan a tener algunos trabajadores, que empiezan a elevar petitorios para mejorar sus condiciones. Ustedes hablan de los peones y gañanes y ahí como ir hablando de esto, ¿no? De cuándo se empieza como a volver peligroso, por así decirlo, esta reunión de trabajadores que parte así, también se le asocia, y ahí ya me extiendo un poco en la pregunta, pero después que terminan de trabajar, hasta hoy día eso se controla, por ejemplo, en las mineras, se reúnen los trabajadores, se ponen a beber, esas cosas también ocurrían, se podría decir que estos peones o gañanes eran como los proto sindicatos de ese tiempo. Quería decir algo con respecto a este proyecto de modernización capitalista, que es el nombre que le pusimos precisamente a este marco temporal que tú consultas, que es de entre 1850 más o menos hasta 1880. Y también hay una respuesta a organización ante las transformaciones económicas de los artesanos como organizaciones, ¿no? Y eso es súper importante porque ellos se fueron los primeros afectados ante las transformaciones económicas, ¿no? Entonces empiezan a organizarse y se ven enfrentados a una necesidad material por organizarse para defender su situación con un proyecto de sociedades mutuales, ¿no? Este proyecto que implica
tres dimensiones, una ayuda mutua, ¿no? Educación, demandas del Estado, es decir, organizaciones y autoeducación, ¿no? Entonces, es decir, sí, hay un rol de protoorganización, puede ser, pero dentro del artesanado tiene un rol fuerte en esta organización de trabajadores y trabajadoras. No sé si Jorge quiere agregar algo con respecto a eso. Sí, claro, los gañanes que tú mencionas, que son la mayoría, digamos, tienen una participación en algunas prácticas, como por ejemplo, ya Sergio Grés, que es el que más ha estudiado este periodo, muestra cómo estos grupos, digamos, de repente cuestionan la autoridad, digamos, o en momentos de crisis política, digamos, se suman a algún bando, o después de haber recibido alguna paga, digamos, porque se pagaba no en forma muy regular, sino que cada varios meses, digamos, recibían alguna retribución y bueno, venían ahí la borrachera, digamos, la fiesta, digamos, claro, y eso provoca descontento. Y participan en algunas acciones violentas, por ejemplo, digamos, cuando ven pasado a llevar alguna expectativa o algún derecho, digamos, hay veces que se rebelan, digamos, pero en general pareciera que la tradición más moderna no viene de esa beta, digamos, de la beta como de la ruptura, digamos, y de la disgregación, que es como la práctica habitual de los trabajadores con menos calificación y los gañanes, digamos, sino que viene del obrero más permanente o del artesano que negocia, y si es que actúa de una forma como más fuerte o incluso violenta, eh, eh, aplica como un criterio de violencia o una violencia más medida, ¿no? Donde hay actos de fuerza, digamos, pero un acto de fuerza en pro de alcanzar un objetivo, ¿no? Que es el petitorio. En cambio, la tradición, digamos, de la revuelta social y de la azonada callejera, digamos, como lo llaman algunos, el reventón social, digamos, que existió también de forma paralela, digamos, generalmente es como una expresión poco visceral de descontento, digamos, pero que no se traduce necesariamente en el alcanzar un objetivo. Entonces, ambas cosas como que confluyen y coexisten. ¿Cuáles eran estos petitorios o qué buscaban? Tú decías, Jorge, a veces el objetivo no estaba tan claro, no era tan como organizado el grupo hacia dónde iban, pero hay registros de cuáles eran las condiciones y cómo buscaban mejorarlas. No sé si sería tan básico como recibir una paga cuando fuera. Sí, hay registros, pero como son contratos orales, digamos, los registros vienen más bien de informes de las intendencias, de la policía. Cuando hay desmanes, por ejemplo, o cuando hay algún enfrentamiento, ahí como que se hace un intento de reconstruir, digamos, por qué surgió este problema, digamos, y ahí uno atisba que hay algún tipo de estructura dirigencial, digamos, que hay líderes, digamos, pero en algunos casos los líderes no permanecen, no hay orgánica, ¿no? que se mantenga en el tiempo. En cambio, paralelamente en algunos otros espacios laborales, digamos, hay más continuidad, o sea, son comités de huelga, digamos, y después lo que han hecho algunos historiadores es seguir en la pista de esos dirigentes y después ven que ese mismo dirigente aparece en otro lugar, digamos, no sé, organizando un periódico, digamos, esa transición se da a fines del siglo XIX. Y también hay algo bien interesante que lo descubrió Sergio Grés, digamos, que de repente se producen alianzas entre sectores políticos, digamos, de la élite, por ejemplo, algunos estudiantes, algunos intelectuales, que se conectan con el mundo artesanal y de alguna forma los sectores como populares, digamos, adhieren a alguna posición política liberal, digamos, cuestionan la autoridad. Por ejemplo, a veces los petitorios tienen que ver con demandas de derechos civiles, ¿no? O sea, derecho a publicar un periódico, digamos, a no ser reprimido, o a que el periódico pueda circular, ¿no? En otros casos son demandas más materiales, digamos, como tú dices, recibir el pago, que no haya descuentos en los pagos, porque eso era muy común, algún tipo de abuso, ¿no? Por algún accidente o por alguna situación, digamos, se le descuenta del salario, digamos. Todo eso después va a quedar regulado en la legislación del 1924 en adelante, justamente porque habían situaciones como no controladas, digamos. Existen después las sociedades de resistencia, ¿no? que son organizaciones que enfrentan la presión patronal y los conflictos laborales, por ejemplo, a través de cajas o fondos de resistencia para la eventualidad de una huelga o paralización de las actividades, por ejemplo, ¿no? Entre 1880 y 1900. ¿no? Claro, ese es el origen ya de los sindicatos, porque los sindicatos se dan cuenta que para organizar una huelga, hay huelgas sin sindicatos antes, con comités de huelga, ¿no? Pero para defender como que las conquistas de una huelga permanezcan en el tiempo,
la organización tiene que permanecer. Entonces, por ahí las mismas huelgas van forzando a que se constituyan orgánicas más permanentes que permitan mantener, digamos, como los logros de la organización en el tiempo. Entonces, por ahí se va transitando desde las orgánicas más ocasionales, digamos, o temporales a las organizaciones más permanentes, digamos. Y ese tránsito se da como en 1880, 1900. La palabra huelga, antes era tan poderosa, hoy día como, bueno, la mayoría de las personas trabaja para la empresa privada, como que eso ya ni se escucha, sino más bien se escucha en el ámbito de lo público, que hay huelga, no sé, en los consultorios, ahora veía, por ejemplo, en la Corporación de Asistencia Judicial, porque es la única herramienta poderosa que tienen los trabajadores, ¿no? Brazos caídos, manos cruzadas y no trabajar. No sé qué tanto se apeló a este instrumento para ir cambiando las cosas. Depende mucho del ciclo histórico, digamos, porque hay momentos en que se apela con bastante frecuencia. Ahora, en eso hay que hacer una diferenciación. La época que suele asociarse como la etapa heroica, digamos, en la cual generalmente se presta más atención, la época en que apareció la conmemoración del 1 de mayo, digamos, o sea, a fines del siglo XIX y antes de que aparezca la legislación social. Hay muchas huelgas, algunas con final trágico, pero también hay otro tipo de huelgas que ha sido poco estudiada, digamos, salvo por algunos historiadores por ahí que la han rescatado, que no concluye en tragedia, sino que concluye en negociación satisfactoria para ambas partes. Entonces también hay veces que hay que ser cuidadoso con poner demasiado énfasis en el enfrentamiento constante en este periodo, porque también junto con esos enfrentamientos como bien como duros, digamos, y a veces eh, donde hay el cierre del diálogo, digamos, y hay enfrentamientos violentos, también se da en forma paralela, digamos, negociaciones a nivel de empresa, digamos, es lo que ha estudiado Peter Dichazo en un libro ya bien clásico, y él descubre que en esa lucha sin legislación, es interesante porque en esa lucha social sin legislación de por medio, hubo suficiente capacidad de negociación para obtener mejoras, digamos, sobre todo en los gremios que tenían capacidad de presión. No así en los trabajadores que no estaban organizados, digamos, pero aquellos que sí estaban organizados lograron bastante éxito en mejorar sus condiciones, digamos, y por tanto no todo fue un enfrentamiento, digamos, permanente y que pareciera, desde la visión posterior, digamos, pareciera que fuera como un poco de suicida, digamos, un enfrentamiento donde el resultado siempre es como el fracaso. Claro, y también complementando lo que dice Jorge, eso no significa que en el libro no hayamos enfatizado también en parte la cuestión social y la cantidad de represión que ocurre a inicios del siglo XX. De hecho, entre la huelga marítima de 1903, la Semana Roja de octubre de 1905, Antofagasta, la Escuela Santa María de Iquique, la masacre de Puerto Natales, Matanza de San Gregorio, los sucesos de La Coruña, es decir, hay un montón de procesos de represión en donde el Estado tiene responsabilidad y eso también aparece en el libro. Pero también matizamos que hay ciertos actores estructurales y que también tienen otro tipo de relación con el Estado, ¿no? Claro, incluso en el listado de conflictos más violentos que menciona Gorka, digamos, también hay diferenciaciones, porque, no sé, la huelga marítima de 1903, digamos, fue violenta por lado y lado, digamos. Hubo quema de edificios por parte de los obreros, en cambio Santa María de Iquique fue una huelga muy distinta, digamos, donde hubo una masacre. control de la violencia, digamos. Eso también tratamos de mostrarlo, digamos. Bueno, sin duda que cambios se lograron. Por eso, como decía yo, podemos vivir en las condiciones laborales que tenemos hoy. Y claro, yo les preguntaba por qué el libro llega hasta el 2019. Estaba pensando ahora, por ejemplo, la ley Karim. Ya vivimos en otros tiempos donde se consideran otras esferas también dentro de lo que hay que resguardar en el mundo laboral. Me llama la atención que en la segunda parte del libro ustedes la llaman la modernización y el proyecto de regeneración moral del pueblo. ¿Cómo sería este proyecto? ¿Por qué la regeneración moral? Bueno, le tomamos prestado un concepto que, bueno, no es de él, digamos, él lo toma de la época, pero lo ha desarrollado mucho, digamos, de Sergio Grey, el historiador que se ha especializado en ese periodo, ¿no? Porque en ese periodo todavía no hay un discurso como el que uno esperaría, digamos, desde nuestra cultura
contemporánea, un discurso como de clase, digamos, de lucha, digamos, de origen como marxista, digamos, todavía el marxismo no llega a América Latina y a Chile. Entonces, el discurso es la tesis de Sergio Grez, digamos, que nosotros de alguna forma, claro, tomamos prestada y explicamos, digamos, y es que el desarrollo como de la organización y del ideario entre los trabajadores organizados no viene, digamos, de una tradición marxista inicialmente, sino que de una tradición más bien liberal ilustrada, que comienza más o menos en 1840, 18, por ahí, digamos, 1850, y que busca en la ilustración del pueblo, digamos, una posibilidad, digamos, de mejorar la condición material y también espiritual, digamos, de los sectores, de ciertos sectores populares, no habla en nombre de todos, digamos. Entonces, por ahí, digamos, la idea como de regenerarse moralmente, surge la propuesta, digamos, de que la organización tiene que tener como un fundamento la educación a través de la transmisión digamos, del saber ilustrado a través de la escritura, digamos. Entonces, muchas de estas organizaciones promueven la expansión de la escolaridad como un primer paso, digamos, para mejorar la condición de los trabajadores. Jorge, aquí una duda. ¿Estas organizaciones, o sea, son iniciativas de los mismos trabajadores o es que el patrón dice mis trabajadores tienen que ser más educados, moralmente más correctos? No, son de los trabajadores, digamos. Es un discurso que, claro, tiene un origen ilustrado, viene de la clase, digamos, alta, pero según la versión de Sergio Grez, digamos, que parece bastante, digamos, pertinente, esta propuesta ideológica, digamos, de alguna forma es asimilada por los sectores populares, digamos, y transformada también con un sello propio, digamos, que él llama como liberalismo popular, ¿no? O sea, ya no, el liberalismo no está solo al servicio como de las ideas, digamos, de la clase alta, sino que también de los sectores populares que demandan elecciones limpias, ampliación del derecho a voto, digamos, algo que se consigue muy tempranamente en Chile, ¿eh? 1874, por ejemplo, los trabajadores, o sea, las personas que saben leer y escribir ya están habilitadas, hombres, digamos, claro, esa es la limitación que va a durar varios años, digamos, pero entre los hombres antes existían restricciones, ¿no?, para poder votar. Y con la reforma electoral de 1874 se va a permitir que las personas mayores de cierta edad, digamos, que sean hombres, y que sepan leer y escribir, puedan participar en las elecciones. Y eso va a abrir las expectativas también de muchos, digamos, de que, bueno, para ser ciudadanos plenos, digamos, hay que ilustrarse, hay que aprender a leer y escribir, digamos, y ese va a ser un mecanismo de integración que de alguna forma va a validar el proyecto de regeneración moral. Lo que dice Jorge, creo que también hay un tema de lo moral contra los vicios, ¿no?, contra el alcoholismo, contra las prácticas del bajo pueblo que pueden conllevar que pueden impedir esta elevación espiritual y moral del pueblo. Recordemos que entre 1880 y 1900 y los primeros años de la década del 20, Chile tiene un alto índice de alcoholismo en los sectores populares. Y por lo tanto, un discurso desde el proletariado y desde los sectores populares que implica evadir el consumo de alcohol, también implica tratar de educarse, ¿no? Y además de todo lo que ha mencionado Jorge. Recabarren hereda toda esa tradición. Uno ve los discursos de Recabarren tan impregnados, digamos, de la felicidad del pueblo viene, digamos, de la liberación de sus propias cadenas, digamos, todo ese, o sea, en el fondo es la conciencia es lo primero que hay que conquistar. Ese es como el discurso de Recabarren. Y lo que venga posterior es consecuencia de eso. Yo aquí, viendo el libro que tengo en mis manos, tiene unas fotos increíbles que nos permiten ver, no solo imaginarnos, sino ver las condiciones en las que vivían las chilenas y los chilenos, no sé, hace 200 años atrás, cómo trabajaban, hasta incluso los vestuarios ustedes han puesto, ¿no? Y ciertos oficios que hoy día nos parecen inimaginables. Me llama mucho la atención una imagen donde hay unas mujeres y niños recogiendo algo en la basura en 1905, pero aquí ya empieza todo esto que ustedes mencionaban hace un momento con el tema de la cuestión social. Empiezan a llegar la gente del campo a vivir en la ciudad, que hoy día siento yo que estamos viviendo de alguna manera algo así, pero de otra forma totalmente, pero con las migraciones de aquí para allá se empiezan a llenar los espacios, las ciudades se saturan y comienza esto que es el proletariado.
Entonces, ¿cómo llegamos a esa etapa? Que nos cuenten un poco de esta, no sé ni de dónde viene la palabra, a esta ciudad, vamos a pensar Santiago o Valparaíso o Concepción, que se empiezan a llenar de personas que están buscando trabajos de otra índole, ¿no? El trabajo campesino. Ustedes ponen, por ejemplo, una foto de un conventillo y todo esto desata una forma de vida muy precaria en el fondo. Qué bueno que mencionaste lo de las fotos. Vamos a hacer una buena selección de imágenes, digamos, también para ir, no solamente para aliviar la lectura, sino que porque las imágenes muestran también, es un Claro, buen ejercicio, digamos, dicen mucho. claro, dice mucho, digamos. Nosotros utilizamos en el lenguaje moderno proletariado como sinónimo de, como clase como asalariada, aunque el origen de la palabra es como distinto, ¿no? Pero en la mayoría de los autores como lo utilizan como sinónimo. Clase obrera también a veces, pero clase obrera en general se usa como sinónimo de trabajador industrial o manual, a diferencia del empleado, digamos, que generalmente se distingue de la clase obrera, digamos, por lo menos en la cultura nuestra. Entonces, proletariado es un término, también tiene sus complejidades, digamos, porque algunos asimilan proletariado como el clase obrera, digamos. Bueno, proletariado viene de un término romano, tengo entendido, digamos, que alude a la prole, digamos, o sea, en el escalafón de la población, digamos, de acuerdo al censo romano, en la época de la antigüedad, los que no tenían más que prole, o sea, hijos, cabían en la categoría de proletariado, digamos. Entonces, por ahí, después con el tiempo, entiendo que en el siglo XIX, proletariado ya abandona esa connotación de la época romana y pasa a ser considerada como sinónimo de la clase como asalariada moderna, que solo tiene el salario para poder vivir. Bueno, esa transformación es la que estamos mencionando, como el proletariado como trabajador moderno aparece en algunos sectores económicos a mediados del 19, por ejemplo en el carbón. En las minas del carbón, Cousiño contrató obreros asalariados. En cambio, Urmeneta, en la misma época, en las minas de cobre, no contrató obreros, digamos, sino que estableció un contrato con mineros, digamos, que trabajan por cuenta propia, digamos, y le venden el mineral, digamos, a Urmeneta, que a su vez lo trata en las fundiciones. Fíjate, ahí hay una forma todavía en transición, digamos. Urmeneta es un capitalista, pero no un capitalista que actúe en toda la línea productiva, digamos, en un sentido moderno, sino que prefiere utilizar los mecanismos tradicionales de explotación, el pirquinero, que en el fondo es un minero particular, digamos, por cuenta propia, que le ofrece un servicio al dueño de la mina, digamos, le explota la mina, pero le vende el producto de la mina. Por lo tanto, no hay un control sobre el tiempo de trabajo, ni le paga un salario, sino que le paga el producto final, digamos, el mineral. Entonces ahí se nota un claro ejemplo de cómo en la misma época, 1850, hay formas modernas, digamos, asalariadas, y hay formas premodernas, en la minería en este caso. Bueno, y ahí, según me dijeron una vez en el Palacio Cousiño, Isidora Goyenechea había sido como de las primeras en propiciar, entre otras muchas cosas, que efectivamente tuvieran un día libre los trabajadores, porque del periodo que hemos venido hablando no existía el día libre. Oficialmente no, pero al parecer por la tradición católica, digamos, siempre el día domingo fue reservado para el descanso, digamos. Y de hecho, por ejemplo, en la encíclica Rerum Novarum de 1891, digamos, como que el Papa León XIII intenta asegurar ese derecho por una razón más bien religiosa, digamos, pero va a ser la base de una regulación ya más explícita, porque claro, se podían producir abusos, porque en muchos trabajos se trabajaba a destajo, o sea, por volumen de producción. Por lo tanto, los trabajadores, si querían ganar más, eventualmente podían trabajar el día domingo, ¿no?, a costa de su descanso. Entonces, como había la posibilidad de que pudieran surgir abusos o exceso o un ritmo de trabajo que pudiera afectar la salud, más o menos en esa misma época se buscó regular el descanso dominical, digamos, por ley. Y eso también ocurre acá en Chile. Se regula el descanso dominical. Pero al parecer no significa que los trabajadores en todas las áreas hubieran trabajado toda la semana, sino que había una cierta cultura, digamos, de reservar el día domingo para el descanso. ¿Qué pasa con el mundo del salitre? Porque ahí es donde uno también lo tiene, mencionaba hace un momento Gorka con la matanza de Santa María, qué sé yo, lo tenemos como mucho más claro en nuestro imaginario histórico los chilenos, y porque además uno va a las salitreras que son patrimonio de la humanidad y ve cómo funcionaban las pulperías y que hoy día nos parece un horror.
Incluso era un sistema importado, porque la mayoría eran extranjeros los dueños de esas explotaciones. ¿Qué hay de ese sistema? No sé si se aplicaba para el resto de Chile, qué pasa con esos trabajadores, cómo era este mundo minero. No sé si cabe dentro de la gran palabra minería o el salitre era aparte. La minería del salitre fue uno de los tantos ciclos que se vivió, digamos, en Chile, porque antes estuvo el ciclo de la plata, el ciclo del cobre, digamos, de la época de Urmeneta que mencioné, y después viene el ciclo del salitre, digamos. Ahora, claro, de lo que más se ha escrito es de las condiciones de trabajo de los obreros salitreros, digamos. Ahí también nosotros tratamos de actualizar las descripciones que se hacen, de esa época, digamos, porque aun cuando las condiciones de vida eran muy difíciles, porque además estaban en altas temperaturas, digamos, o muy bajas en la noche, y muchas veces no habían habitaciones preparadas para esos cambios de temperatura, sobre todo la población flotante, entonces había problemas materiales, digamos, que complicaban la vida en la salitrera, pero paralelo a eso, y puede parecer sorprendente a primera vista, digamos, pero los valores de los salarios, digamos, que se han logrado recopilar en las investigaciones más actualizadas, muestran también mucha disparidad, ¿no? Porque efectivamente era un foco muy atractivo para los obreros agrícolas ir a la salitera, ¿no? Por eso la migración se producía hacia el norte, porque los salarios eran 4 o 5 veces lo que se pagaba en el, en el campo, digamos. Entonces era un lugar de mucho contraste, porque se ganaba mucho más que el promedio, pero también había que estar enfrentando condiciones de vida, digamos, complejas, digamos, porque los ritmos de trabajo eran, porque se ganaba por producción, no todos los oficios, pero varios eran por volumen. Pero como las condiciones de trabajo son muy complejas, había que empezar muy, muy temprano en la mañana, de noche, para no verse afectado por la insolación del sol. Entonces, era un trabajo muy desgastante, pero a la vez muy bien remunerado. Entonces, la gente también como, se sentía atraído por esa migración. Y la idea original, después de regresar al campo, una vez de conseguir un cierto capital, digamos, la mayoría de las cosas se dejó en el camino y la gente permaneció en estos centros mineros el resto de su vida. Claro, y por esa razón, una de las principales preocupaciones del, por ejemplo, el empresario del carbón era la sedentarización de los trabajadores en la zona durante la época, porque requería el disciplinamiento respecto a los horarios, jornadas, ritmo de trabajo, o sea, era en los años 80, 1880, esa preocupación se produce en torno al expansivo mercado del trabajo que surge precisamente en la Pampa Salitrera. Claro, porque el trabajador que viene del campo ve atractivas las posibilidades que le dan estos trabajos modernos, como en las minas de carbón, como en las minas del salitre, donde va a ganar un salario que no gana en el lugar donde trabaja habitualmente, pero lo piensa originalmente como una forma de acumulación, digamos, como temporal, y después quiere regresar al campo, porque ahí hay más seguridad, digamos, tiene sus vínculos familiares. Claro, y eso es lo que los empresarios no ven con simpatía, porque ellos quieren un trabajo permanente, regular, digamos. Entonces hay algunos empresarios que se frustran, digamos, en no tener una mano de obra estable, o a veces la tienen, pero aparece el famoso San Lunes, o sea que no logran una jornada continua, sino que los trabajadores llegan el día martes, o después de haber disfrutado un largo fin de semana. Entonces ahí vienen distintos tipos de incentivos, ¿no? Los patrones más modernizados utilizan incentivos económicos, ¿no? O sea, les dan facilidades de habitación, digamos, por lo menos algún sector de los trabajadores, quizás no todo, pero va a haber un periodo de transición en que los trabajadores van y vienen de sus actividades agrícolas a las actividades urbanas hasta que la situación se estabiliza, ¿no? Claro, y por eso también es que los dueños de las mineras usan mecanismos de enganche también, ¿no? Tratar de usar intermediarios que recorren los campos para acercar a los trabajadores hacia los terrenos. Esto tiene que ver con esta visión, entre comillas, como más paternalista que empiezan a tomar los empresarios, los patrones, de ponerle ahí mismo, no sé, me acuerdo en las salitreras, una piscina o regular otras cosas.
la construcción de vivienda, cosa de que no se vayan del lugar, como que toda la vida del trabajador sea en un mismo lugar, escuelas. ¿Cuándo se empieza, no sé si tiene relación o no, pero cuándo se empieza ya como a ver esta forma también como que ya es abarcar toda la vida, incluso la vida personal también del trabajador? Esa modalidad se da principalmente en los campamentos, o sea, en aquellas actividades económicas que están un poco más como apartadas del resto de la vida urbana, en lugares que hay que fundar desde cero, ¿no? O sea, construir un retén de carabineros, construir una escuela, digamos, y todo está, digamos, dominado por la iniciativa del patrón, que le interesa, digamos, asentar ahí un espacio físico, ¿no? Entonces eso se da generalmente en los campamentos, no sé, en Subel, digamos, en el Teniente, y también a veces en la Salitrera, digamos, aunque también siempre diferenciando el tipo de trabajadores, porque por ejemplo la referencia que tú haces a las piscinas, eso se da con los empleados, ¿no? O sea, son los empleados los que tienen garantizado un estatus, un estilo de vida como más cómodo, ¿no? Con, por ejemplo, bungalows, o sea, les hacen casas con jardín, ¿no? En cambio, los obreros son, en el caso del carbón, ahí se nota, es muy visible, son pabellones, digamos, donde hay actividad. Ahora también hay una cultura más colectivista en los mismos obreros, digamos, que valora eso, digamos, hacer la comida o la cocina, cocer el pan, digamos, en estos hornos colectivos. Entonces también no sé si es algo tan impuesto desde arriba, digamos, o es algo que surge como una práctica que ya venía desde abajo, digamos. El caso es que el resultado es que hay espacios diferenciados en estos campamentos, ¿no? Entre la sociabilidad que se da de los administrativos, digamos, los empleados, con los obreros. Bueno, y hay un mundo también más periférico que es trabajador más ocasional, que vive en condiciones más precarias, digamos. Por ejemplo, en el caso de Lota, no vive en Lota alto, sino que en Lota bajo, porque no hay habitación suficiente para todos los trabajadores. De ahí cómo pasamos a la organización, es que es tan importante o significativo cómo la fuerza de los trabajadores fue cambiando nuestra historia. Ustedes ponen una imagen, por ejemplo, de la población Huemul, que todavía se puede ir a ver, de hecho salió en películas y todo, construida por la Caja de Crédito Hipotecario, ¿no? Y esto, no sé, digo Santiago porque es el lugar donde yo vivo, tenemos muchas villas o poblaciones obreras o que fueron construidas a través de organizaciones sindicales o de trabajo o estas cajas. ¿Cuándo se comienza a organizar de tal manera que ya es posible poder incluso, no sé, ahorrar dinero, construir casas? Ya me refiero a traspasan los límites de lo netamente laboral. Las primeras iniciativas comienzan a fines del 19, pero son numéricamente menores, digamos, ¿no? Las primeras habitaciones, digamos, o dirigidas al mundo obrero son producto del intento de aplicación de la doctrina social de la Iglesia, digamos. Eso ha sido estudiado por, no me acuerdo el apellido, el nombre, Hidalgo, digamos, el apellido, que estudió las primeras iniciativas de vivienda social. Las primeras iniciativas de vivienda social son privadas de estas corporaciones o sociedades de beneficencia, impregnadas como del espíritu de la Rerum Novarum, digamos, de la doctrina social de la Iglesia. Pero son unidades habitacionales pequeñas, son muy simbólicas, son 2 cuadras, 5 cuadras, digamos, algunas todavía sobreviven, digamos, y llevan nombre generalmente como de los patrocinantes de esa iniciativa, ¿no? Personas de la alta sociedad de la época, de la cultura católica. Entonces hay iniciativas bien tempranas, la población Huemul viene de esa tradición, aunque más laica, digamos, pero también viene de ese periodo, pero pronto esas respuestas, si bien a nivel local a veces tienen importancia, como las poblaciones, como digo, en Lota, digamos, en Santiago quedan un poco diluidas en una masificación de la migración que no encuentra, digamos, espacio. Entonces es la época justamente paralelo a estas poblaciones modelo, que todavía sobreviven, lo que indica que son de muy buena calidad, porque son de albañilería, digamos, son bien sólidas. Paralela a esas construcciones aparecen las construcciones transitorias, el arriendo por pieza, los conventillos, digamos, y una solución intermedia que surge en la época, que es distinta al conventillo, que son los cité, que son intentos, digamos, de modernizar el hábitat obrero o de artesanos o de trabajadores calificados de un mayor costo,
pero accesible para algunos sectores populares, digamos, como más calificados. Pero la gran demanda por vivienda, digamos, va a quedar en deuda, digamos, y recién van a empezar las políticas más activas en la década del 50 con el gobierno de Alessandri, digamos, la población San Gregorio, la población José María Caro, que son las primeras respuestas masivas por parte del Estado de vivienda social para solucionar el tema de la migración. Claro, y también es parte del debate legislativo de la época también a inicios del siglo XX, porque también en 1906 se crea la ley de habitación obrera, que tendría precisamente como resultado la población huemul, pero que tiene más un impacto, como escribimos en el libro, más simbólico que algo en la praxis, ¿no? Que son parte de estos intentos de leyes del Parlamento por aquilatar los niveles de desigualdad que existe en la población. Gorka, Jorge, nos quedan solamente 2 minutos y yo casi no pudimos hablar del siglo XX ni del pedacito del siglo XXI. Tendríamos que hacer varios episodios para poder ir hablando, ¿no?, de estos 200 años, más de 200 años de historia de los trabajadores en la historia de Chile. Siglo XX o siglo XXI, ¿cuáles son los hitos así que cambian radicalmente? Yo creo que es fundamental, las leyes laborales del 24 son fundamentales porque, bueno, hay creaciones de sindicalización legal, contrato individual de trabajo, que después se instalan en el 31, ¿no? Procedimiento de conciliación, previsión social, protección de accidentes y enfermedades profesionales. O sea, son cosas que son básicas en la actualidad, pero que en esa época se transformaron en un hito en la historia laboral, en la historia legislativa laboral, por lo menos. No sé si quieres agregar más, Jorge. Sí, claro, y ese ciclo de alguna forma se agota o entra en crisis, digamos, como en los 60. En parte ahí esa crisis la debe enfrentar la Unidad Popular, digamos, porque la proliferación como de regulación sobre el mercado del trabajo, ¿no?, colisiona de alguna forma con la posibilidad de crecimiento del país. Por ejemplo, una de las leyes más emblemáticas que fueron después desmanteladas, digamos, tiene que ver con la inamovilidad en el empleo, ¿no? O sea, para poder despedir una cierta cantidad de trabajadores en los años 60, había que pedir permiso a la Dirección del Trabajo, ¿no? O sea, había una restricción. Eso no estaba en la legislación del 24, sino que se fue agregando en el camino. Entonces, claro, eso hacía como mucho más complejo el control de costos, digamos, las empresas que estaban en complicación. La presión sindical también tenía sus riesgos. La proliferación de medidas proteccionistas hacia los trabajadores también en algún momento podía tensionar, digamos, como las posibilidades económicas del país, porque todo esto hay que financiarlo, los derechos también tienen que ser financiables, digamos, y no siempre eso se logra. Entonces ahí viene la búsqueda de un nuevo equilibrio, que no sé si se habrá logrado, pero de hacer compatibles, digamos, los derechos de los trabajadores con también el potencial productivo del país. Hoy día ya la gente no quiere ir a trabajar a la oficina porque ha cambiado todo nuestro método de trabajo, la forma en que se mueve la economía y también, sobre todo, creo yo, para la generación a lo mejor de Gorka más joven, es que el trabajo ya no es todo como era antes, sino que hay otras dimensiones igual o más importantes. Gorka, Jorge, muchas gracias por esta conversación. Me quedé con un montón de temas, muy recomendado su libro, como les decía, de esas imágenes, y además es como impresionante. Creo que más allá del interés por la historia, es un libro que todos debiéramos tener ahí para conocer cómo ha sido este camino. Así que gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.